Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a esta clase definitiva donde vais a aprender todo lo necesario para saber las notas en la guitarra independientemente del lugar en el que se encuentren. Al final de esta clase sabréis las claves necesarias para identificar las notas en cualquier lugar de la guitarra. Permitid que antes me presente. Mi nombre es Joan Ballester, soy titulado en el Conservatorio Superior de Música de Alicante y además tengo un máster en investigación musical en la Universidad Internacional de La Rioja. En esta super clase maestra definitiva te voy a enseñar los 10 pasos que necesitas conocer para averiguar el nombre de cada una de las notas en la guitarra. Da igual que sea do sostenido, re bemol, si bemol, da igual que sea por esta zona, por esta zona, por esta zona. Lo vas a aprender todo. Esta es una clase que va a empezar desde el cero absoluto, así que te va a venir muy bien si eres un principiante de la guitarra o incluso si ya sabes más o menos identificar las notas en la guitarra, pero te queda alguna duda. Estoy convencido de que a lo largo de esta clase rellenarás algunas posibles carencias o lagunas en tu conocimiento y aprenderás algún truquito que te sirva para mejorar aún más en la identificación de las notas en la guitarra. Esta clase también te servirá independientemente del tipo de guitarra que utilices, ya que en todas las guitarras las notas se identifican de la misma manera. Yo estoy utilizando una guitarra clásica, pero si tú tocas la guitarra acústica o la eléctrica, también te funcionará. Ya vamos a empezar, pero antes te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes acceso a un checklist, a una especie de síntesis de toda esta clase que te va a servir para cuando termines tener todo el conocimiento sintetizado y poder recordar fácilmente los puntos claves a seguir. Te recomiendo que primero veas la clase entera y al finalizar mires en la descripción y te descargues esta síntesis o este checklist de manera gratuita. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase. Os recomiendo que estéis atentos, que bloqueéis un espacio de tiempo para poner vuestro foco en este conocimiento que estoy a punto de transmitiros. Muy bien, paso número 1 para saberse las notas en la guitarra es tener muy presente que esta cuerda de aquí arriba se llama la cuerda número 6 o la sexta. Y esta cuerda de aquí abajo se llama cuerda número 1. Esto es un poco antiintuitivo y muchos alumnos se confunden. Parece lógico que la cuerda número 1 sea intuitivamente la que nosotros vemos en primer lugar, pero es al revés, ¿vale? Esta de aquí arriba, la más grave de todas, la más gruesa, es la cuerda número 6 o la sexta. Bajamos y tenemos la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. ¿Vale? Esto es muy fácil, pero hay que recordarlo, que esto crea confusión. Cuerda número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dicho de otro modo, cuerda 1 es la que está más abajo, cuerda 6 es la que está más arriba. Esto es muy fácil, pero hay que tenerlo muy claro. Y como os digo, no es evidente para todo el mundo. Muy bien, vamos ahora al paso número 2. Ahora lo que tenéis que saber es el nombre de las notas que generan las cuerdas al aire. ¿Qué es esto de las cuerdas al aire? Bueno, una cuerda al aire es cuando yo toco la cuerda, pero no estoy pisando sobre ningún traste en el mástil. Esto no es una cuerda al aire porque estoy tocando el mástil, pero si no toco el mástil, estoy tocando una cuerda al aire. Decir cuerda al aire es lo mismo que decir traste 0. Esto es el traste 0 en la cuerda 6. Esto es el traste 1 en la cuerda 6. Esto es el traste 0 en la cuerda 2 y esto es el traste 5 en la cuerda 2 y esto es el traste 0 en la cuerda 3 o esta es la cuerda 3 al aire, ¿vale? Traste 0, cuerda al aire, son sinónimos. Entonces ahora hay que memorizar muy bien el nombre de las notas que generan las cuerdas al aire. La cuerda número 6 al aire se llama mi. Y la cuerda número 1 al aire también se llama mi. Este mi es bastante más agudo que este mi, pero a nosotros eso nos da igual en este momento, porque lo único que nos interesa es saber cómo se llama la nota. Entonces tenemos que la sexta cuerda es mi y la primera cuerda también es mi. Luego la cuerda número 5
se llama La. La cuerda número 4 se llama Re. La cuerda número 3 se llama Sol. La cuerda número 2 se llama Si. Entonces tenemos, desde la sexta hasta la primera, tenemos Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Y desde la primera hasta la sexta tenemos Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Muy bien, pues esto deberíais de saber decirlo de carrerilla en vuestra cabeza. Desde la sexta hasta la quinta es Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Y desde la primera hasta la sexta es Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. ¿Vale? Todo esto si queréis dominar el nombre de las notas en la guitarra, tenéis que saber esto de carrerilla, no podéis pensar en, uy, ¿cuál era la tercera? ¿No? Podéis ir por la calle paseando y ir pensando en estas cosas. La tercera, Sol, la cuarta, Re, la primera, Mi, la sexta, Mi, la segunda, Si, la quinta, La. ¿Vale? Es fácil, solo tenéis que aprender 6 notas. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. ¿Vale? Quizás necesitéis unos minutitos para tomar conciencia de esta realidad, pero vamos, que en 2 minutos lo podéis memorizar. Perfecto, vamos al paso número 3. Ahora hay que tomar conciencia del hecho de que las notas en el traste número 12 se llaman igual que las notas al aire. El traste número 12 en una guitarra clásica es el traste que corta la guitarra por aquí. ¿Veis este semicírculo? ¿Vale? Pues cuando corta la guitarra, ese es el traste número 12. ¿Vale? Traste número 12. En una guitarra eléctrica o acústica, a veces en el traste número 12 ponen 2 puntitos blancos y eso te puede servir como referencia. Y si no, pues los puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Si la cuerda número 6 al aire se llama Mi, la cuerda número 6 en el traste 12 también se llama Mi. Lo único que suena una octava aguda, pero repito, eso nos da igual. El caso es que esto es Mi y esto es Mi. La cuerda número 5 es La, pues en el traste número 12 también es La, Re, traste 12, Re, Sol, traste 12, Sol, Si, traste 12, Si y Mi en la cuerda número 1 y Mi. Bueno, y quizás os preguntéis, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para tener un punto de referencia. Si nosotros estamos intentando averiguar una nota que se encuentra por esta zona, es mucho más rápido referenciar esta nota a partir del traste número 12, que ya sabemos cómo se llama, en lugar de a partir del traste número 0. Imaginad que yo quiero saber esta nota, ¿no? Pues yo lo que voy a hacer más adelante, os explicaré cómo, es contar desde la referencia que tengamos más cerca. En este caso, el traste 12, como ya sabemos cómo se llama la nota, contaremos tan, tan, tan aquí. Si lo tuviésemos que referenciar desde el traste 0, tendríamos que hacer tan, ta, 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 ta. Y tendríamos que hacer muchos más pasos para llegar a saber el nombre de esa nota. Entonces, ya tenemos la referencia del traste 0, que la utilizaremos para averiguar notas que se encuentren por esta zona de la guitarra, y ya tenemos la referencia del traste 12, que la utilizaremos para averiguar notas que se encuentren por esta zona o incluso por esta zona de la guitarra. Perfecto, ya sabemos el nombre de las notas al aire y ya sabemos que esas notas se llaman de la misma manera cuando pisamos el traste 12. Y eso nos sirve para tener 2 referencias. Muy bien, vamos al paso número 4. Aquí ya se pone interesante el asunto. ¿Qué tenemos que saber ahora? Bueno, pues te tienes que saber de carrerilla el orden de las notas en la escala de Do mayor que nos enseñan a todos en el colegio, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Primero de manera ascendente. En este punto, ¿vale? Tienes que saber Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Probablemente esto ya te lo sepas. Si te lo sabes, perfecto, pero si no te lo sabes, de nuevo, ve por la calle paseando hasta que esto te salga fluido y sin equivocarte y sin pensar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En esto no puedes dudar.
¿Vale? Y esto primero hay que sabérselo mentalmente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si no te sale como a mí me sale, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es que lo tienes que practicar un poco más. Una vez tengas muy claro en tu mente el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ahora lo que tienes que aprender es que hay notas entre las cuales hay 2 trastes de distancia y notas entre las cuales hay solo un traste de distancia. Cuando vamos de do a re, hay 2 trastes hacia la derecha. Si, por ejemplo, si este es do y queremos hacer re, tenemos que hacer un traste hacia la derecha y 2 trastes hacia la derecha. Y tenemos re, ¿vale? Es hacia la derecha porque vamos de manera ascendente. Cuando vamos ascendente, en la guitarra se traduce hacia la derecha, o lo que es lo mismo, vamos de grave hacia agudo. Nos estamos moviendo hacia notas cada vez más agudas. Entonces, de do a re hay 2 trastes hacia la derecha. De re a mi también hay 2 trastes hacia la derecha. De mi a fa hay un traste hacia la derecha. ¿Vale? Si esta nota es mi, para conseguir el fa necesitaríamos ir un traste hacia la derecha. De fa a sol hay 2 trastes hacia la derecha. De sol a la hay 2 trastes hacia la derecha. De la a si también hay 2 trastes. Y de si a do hay un traste. En resumen, cuando sabemos la escala de do mayor ascendente, tenemos que tener en cuenta que entre mi y fa hay un traste hacia la derecha y entre si y do hay un traste hacia la derecha. Y entre el resto de notas, entre las notas que no son mi, fa y si y do, hay 2 trastes hacia la derecha. Y por supuesto, esto también te lo tienes que saber muy bien de memoria. Afortunadamente es muy fácil. Muy bien, pues ahora ya podemos hacer nuestros primeros ejercicios y os voy a demostrar una aplicación de este conocimiento. Vamos a empezar ahora con la nota que surge cuando tocamos la cuerda número 6 al aire. Como ya sabemos, bueno, como deberías de saber, ¿cómo se llama esa nota? Se llama mi. Muy bien, pues ahora nos situamos en la escala de do mayor ascendente, como acabamos de decir, que esto lo tenemos que tener en la cabeza, pero al principio lo puedes mirar en un papel si quieres, puedes tomarte tus notas. Entonces, la siguiente nota, la que viene después de mi, ¿cuál es? Es fa. Y como hemos dicho, entre mi y fa solo hay un traste hacia la derecha. Entonces, si yo toco mi y estoy en la cuerda al aire, lo que es igual a estar en el traste 0, para conseguir un fa tengo que ir un traste hacia la derecha. Entonces, traste 0 más un traste, pues tengo que estar en el traste 1. Y aquí tengo el fa. Vale, ya estoy en el fa. Ahora vamos a ir al sol. De fa a sol hemos dicho que hay 2 trastes hacia la derecha. Pues hago un traste y 2 trastes. Ya tengo el sol. Si luego quiero el la, pues miro. En la escala, como hemos dicho, de sol a la hay 2 trastes hacia la derecha. Pues 1 y 2. Aquí ya tengo el la. De la a si hay 2 trastes, 1 y 2. De si a do hay un traste hacia la derecha, entonces solo me muevo 1 hacia la derecha y ya tengo el do. Luego vuelvo a empezar. Ahora ya estamos en do, empezamos por el principio de la escala, de do a re hay 2 trastes. De re a mi hay 2 trastes. ¿Veis? Ya estoy en el traste 12, mi, que se llama igual que la cuerda al aire. Mi, mi, mi. Y desde aquí podría seguir igualmente de mi a fa. Hemos dicho que hay un traste, pues solo nos vamos un traste a la derecha. Sol, la, si, ¿vale? Y este mismo proceso lo podemos hacer en cualquiera de las cuerdas. No las voy a hacer todas, voy a hacer 2 más, ¿vale? Por ejemplo, la cuerda número 5 al aire, ¿cómo se llama? Se llama la. Pues miro en la escala de la. ¿Cuál es la siguiente nota? Ascendente, pues si. De la a si tenemos 2 trastes hacia la derecha. Como la es traste 0, este es traste 1, pero me tengo que ir al traste número 2.
¿vale? Porque son 2 trastes a la derecha. 0, 1 y 2 trastes a la derecha. Entonces, esta es la, 2 trastes a la derecha es si. Después del si, que viene el do, y solo tiene un traste a la derecha, entonces do. 2 trastes a la derecha, tenemos re, luego viene el mi, 2 trastes, de mi a fa, un traste a la derecha, de fa a sol, 2 trastes a la derecha, de sol a la, 2 trastes a la derecha, y ya estoy en el traste 12, que se llama la, igual que la cuerda al aire, la, y podría seguir, por supuesto, por aquí, de la misma manera, ¿vale? Esto es igual en cualquiera de las cuerdas. Voy a hacer el último ejemplo ya. En la cuerda número 2, por ejemplo, ¿cómo se llama la cuerda número 2? Se llama si. Muy bien, pues miro la escala de do mayor ascendente, me sitúo en el si, la nota siguiente al si es do. Y hemos dicho que entre si y do hay un traste hacia la derecha. Como estoy en el traste 0, un traste a la derecha es traste 1. Pues ahí tengo el do, si, do. ¿Qué nota viene después del do? Re. Y de do a re hay 2 trastes a la derecha, pues 1 y 2. Luego viene el mi, 2 trastes, 1 y 2. De mi a fa, ¿cuánto hay? Un traste hacia la derecha, pues un traste. De fa a sol, 2 trastes, 1 y 2. De sol a la, 2 trastes, 1 y 2. Y de la a si, 2 trastes, 1 y 2. Ya estamos en el traste número 12, que se llama igual que la cuerda al aire. ¿Vale? Y una vez llegamos aquí, podemos seguir más aún. De si a do, un traste hacia la derecha. De do a re, 2 trastes, 1 y 2. De re a mi, 2 trastes, 1 y 2. De mi a fa, un traste, 1. ¿Vale? Y así tenemos si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Yo no quiero que lo hagáis a esta velocidad ahora mismo, simplemente para daros una idea de que con este proceso podéis ir averiguando las notas, siempre que no tengan sostenidos ni bemoles. Ya llegaremos a eso en breve. Muy bien, pues con esto ya podéis ir experimentando por vuestra cuenta para asimilar bien este conocimiento. No obstante, os recomiendo que primero veáis la clase entera para haceros una idea general y luego la volváis a ver punto por punto, parando, para ir practicando cada uno de estos pasos. Muy bien, vamos ahora al paso número 5. El paso número 5 consiste en saberse la escala de do mayor, pero esta vez de manera descendente. Ya sabemos hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues ahora hay que saber hacer con la misma fluidez do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. De nuevo, quizás te sepas esto o quizás no. O quizás te lo sepas pero un poco torpemente, ¿vale? Te tienes que saber igual de bien la escala mayor, la escala de do mayor descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, que ascendente, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si no te lo sabes, ve practicando por la calle mientras andas o en el coche, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hay que sabérselo muy bien de carrerilla en la cabeza primero, ¿vale? Muy bien, una vez te sabes esta escala de carrerilla de manera descendente, ahora tienes que saber que cuando nos desplazamos de manera descendente, vamos moviendo la mano hacia la izquierda. Antes movíamos hacia la derecha, ascendente, y ahora vamos descendente hacia la izquierda. Desplazarse de manera descendente en el mástil de la guitarra equivale a ir de una nota más aguda a una nota más grave. Entonces ahora nos tenemos que dar cuenta que si antes hemos dicho que de mi a fa hay un traste hacia la derecha, pues ahora al revés, de fa a mi hay un traste hacia la izquierda. Y si de si a do hay un traste hacia la derecha, pues de do a si hay un traste hacia la izquierda. Por tanto, la escala mayor descendente quedaría do, si, un traste hacia la izquierda. De si a la, 2 trastes hacia la izquierda. De la a sol, 2 trastes hacia la izquierda. De sol a fa, 2 trastes hacia la izquierda. De fa a mi, un traste hacia la izquierda. De mi a re,
2 trastes hacia la izquierda y de re a do 2 trastes hacia la izquierda. Muy bien, pues una vez tengamos esto claro, ya estamos listos para hacer el siguiente ejercicio, que es igual que el anterior, pero descendentemente. Para hacer esto, esta vez vamos a empezar por el traste número 12. En la cuerda 6, por ejemplo. Si la cuerda 6 se llama mi, al aire, en el traste número 12 también se llama mi. Entonces ahora vamos a ir descendentemente. Nos situamos en mi, en la cuerda 6, en el traste 12, pensamos en la escala de do mayor descendente. Mi, ¿cuál es la nota que va antes de mi? ¿O cuál es la nota que está a la izquierda de mi? Bueno, pues es re. De mi a re hay 2 trastes hacia la izquierda. 1 y 2. Pues aquí tengo re. ¿Cuál es la nota que está a la izquierda de re? Do. Pues 2 trastes hacia la izquierda. 1 y 2. Do. ¿Cuál es la nota que está a la izquierda de do? Bueno, pues es si. Y de do a si hay que recordar que hay un traste hacia la izquierda. De si a la, que es la nota que está antes de si, hay 2 trastes hacia la izquierda. ¿Cuál es la nota que está antes de la? Bueno, pues es sol y hay 2 trastes hacia la izquierda. De sol a fa, que es la nota que está antes de sol, hay 2 trastes hacia la izquierda. 1 y 2. Y de fa a mi hay un traste hacia la izquierda. Entonces, como estoy en el traste 1 ahora, pues un traste hacia la izquierda significa que voy del 1 al 0. Y aquí tengo la nota mi, que como ya sabemos es la cuerda sexta al aire y que coincide con la nota que hemos empezado, que es mi en el traste 12. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la cuerda número 4, que no la hemos hecho antes. ¿Cómo se llama la cuerda número 4? Re. Entonces, ¿cómo se llama en el traste número 12? Re también. Ahora pensamos en la escala de do mayor, nos situamos en la nota re y pensamos cuál es la nota que viene antes de la nota re. Bueno, pues es do. Y de re a do, ¿cuántos trastes hay? 2 hacia la izquierda. 1 y 2, pues do. La nota que está antes de do es si y hay un traste hacia la izquierda. Pues un traste. ¿Cuál es la nota que está antes que si? La. ¿Y cuántos trastes hacia la izquierda hay? 2. Si, pues 1 y 2 trastes hacia la izquierda. Y tengo la. La. ¿Cuál es la nota que está antes de la? Sol. ¿Y cuántos trastes hacia la izquierda tengo? 2. 1 y 2. Sol, luego fa, 2 trastes hacia la izquierda, 1 y 2. Fa. ¿Cuál es la nota que está antes que fa? Mi. ¿Cuántos trastes hacia la izquierda hay? 1. Pues si tengo aquí el fa, un traste hacia la izquierda, tengo el mi. Estoy en mi. ¿Cuál es la nota que va antes de mi? Re. ¿Cuántos trastes hacia la izquierda hay? 2. Bueno, pues tengo un traste hacia la izquierda y otro traste hacia la izquierda que es el traste 0. Si aquí estoy en el traste 2, voy uno hacia la izquierda, es el traste 1, necesito otro hacia la izquierda y es el traste 0. Entonces esto es mi, 2 trastes hacia la izquierda es traste 0 y es re. Y aquí ya estoy en la misma nota con la que he empezado. Re, re. Muy bien, pues con estos ejemplos yo creo que ha quedado bastante claro el asunto, ¿verdad? Ya sabemos tanto la escala mayor ascendente como descendente y sabemos que entre la nota mi y fa hay un traste y la nota si y do también hay un traste. Si nos desplazamos de manera ascendente vamos hacia la derecha y si nos desplazamos de manera descendente vamos hacia la izquierda. Y entre el resto de notas que no sean mi, fa y si y do habrá 2 trastes. Muy bien, pues esto hay que tenerlo muy claro si queremos seguir avanzando con éxito. Muy bien, pues vamos ahora al paso número 6. Esto se pone ya más interesante aún porque ahora vamos a aprender la escala cromática ascendente. Aquí ya vamos a hablar de sostenidos.
Las notas musicales son 12, hasta ahora hemos hecho solo 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7. Pero también podemos hacer do sostenido, re sostenido y todo esto, ¿vale? También podemos hacer bemoles, pero luego hablaremos de los bemoles. De momento vamos a hablar de sostenidos. Entonces, ¿qué es una escala cromática? Una escala cromática es una escala, es decir, una nota después de otra nota que está muy cerquita, y estas notas ahora todas ellas se van a desplazar de un traste en un traste hacia la derecha, porque vamos a hacer una escala cromática ascendente. Cuando hablamos de movimientos ascendentes en una escala cromática, normalmente siempre le vamos a poner sostenidos a las notas. Ahora lo que hay que saberse de cabeza es que la escala cromática ascendente desde do va del siguiente modo: do y luego do sostenido, y luego re sostenido, mi, y después de mi va fa directamente, ¿vale? Porque entre mi y fa solo hay un traste. Digamos que entre mi y fa hay la mínima distancia posible, pero entre do y re, como hay dos trastes, cabe uno en medio. ¿Vale? Para poner un ejemplo visual, si estoy en do y para ir a re tengo que ir 1 y 2 trastes hacia la derecha, ¿vale? Me cabe un traste en medio, entonces ahí es donde entra en juego el do sostenido. Pero si estoy en mi, de mi a fa solo hay un traste, entonces no me cabe nada en medio, entonces no vamos a hablar de mi sostenido, ¿vale? Entonces, de nuevo, tenemos do, do sostenido, re sostenido, mi, fa, luego fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, y después del si va directamente el do. Entonces, como veis, todas las notas pueden ser sostenidas menos el mi y el si. Como pequeño inciso diré que teóricamente el mi sostenido y el si sostenido sí que existen, pero prácticamente no se usan y entonces nosotros no lo vamos a utilizar, ¿vale? Porque no vamos a confundir el asunto. Así que simplemente no os liéis con esto, quedaos en que existen en la teoría, pero no hacen falta, ¿vale? Por lo menos ahora mismo. Muy bien, pues ahora ya no sabemos de cabeza muy bien la escala cromática ascendente. Do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do. Y ahora tenemos que saber que entre cada una de estas notas solo hay un traste hacia la derecha. Entonces vamos a hacer ahora el mismo juego que hemos hecho antes. Empezamos por la cuerda 6 al aire, que tenemos mi. Y ahora pensamos en la escala cromática ascendente. ¿Qué viene después de el mi? Bueno, pues viene el fa directamente, porque entre mi y fa ya de manera natural hay un traste hacia la derecha. Pues mi y fa. Ahora, ¿qué viene después del fa en la escala cromática ascendente? Viene el fa sostenido. Y para conseguir un fa sostenido tengo que ir un traste hacia la derecha, pues fa sostenido. Después del fa sostenido tengo el sol y un traste a la derecha. Después del sol tengo el sol sostenido, un traste hacia la derecha. Después del sol sostenido tengo el la, un traste hacia la derecha. La sostenido, un traste a la derecha. Si. Y ahora, como estoy en el si, me voy directamente al do, porque de manera natural entre si y do hay un traste hacia la derecha. ¿Vale? Y así todo el rato. Do sostenido, re sostenido y mi. Y ya estoy otra vez en la misma nota. Mi y mi. ¿Vale? Vamos a hacer este ejemplo también en la cuerda número 5. La cuerda número 5 se llama la. ¿Cuál es la siguiente nota en la escala cromática partiendo de la? Bueno, pues es la sostenido. Esto hay que tenerlo muy claro en la cabeza. La sostenido. Y de la a la sostenido hay un traste hacia la derecha. Si yo estoy en el traste 0, pues un traste hacia la derecha es el traste 1. Ya estoy en la sostenido. Después de la sostenido viene el si. En el si hemos dicho que no tenemos si sostenido, que va directamente al do, porque entre el si y el do, de manera natural,
hay un traste hacia la derecha, pues si y do. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. La. ¿Vale? Esto con un poquito de práctica ya veréis que vais cogiendo soltura, es bastante fácil. Mirad, re, la cuarta sería re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re. ¿Vale? Y así podéis hacerlo con todas las cuerdas. Bastante fácil, si tenéis la escala cromática clara en la cabeza de manera ascendente y sabéis que entre cada nota de la escala cromática ascendente hay un traste hacia la derecha, pues es muy fácil. Simplemente tenéis que ir un traste a la derecha cada vez con un dedito y vais pensando en las notas que se generan. Muy bien, pues ya estamos por el paso número 7. Ahora, siguiendo la misma lógica que hemos aplicado a la escala de do mayor, vamos a aprender ahora la escala cromática, pero descendente. Una escala cromática descendente, como ya sabemos, se desplaza hacia la izquierda de un traste en un traste a lo largo del mástil de la guitarra. La peculiaridad de la escala cromática descendente es que ahora no hablamos de sostenidos, ahora hablaremos de bemoles. Primero hay que saber intelectualmente, de memoria, cómo es la escala cromática descendente. Si empezamos por do, la nota anterior a do, la que está a la izquierda, es si. Y de manera natural ya tiene un traste hacia la izquierda. Entonces no vamos a hablar de do bemol, ¿vale? Pero cuando estamos en si, la nota anterior es la. Y hay dos trastes hacia la izquierda. Entonces nos cabe una nota en medio. Por tanto tenemos do, si, y ahora tenemos si bemol a la izquierda y luego tenemos la. Luego a la izquierda de la tenemos la bemol, luego sol, luego tenemos sol bemol, fa, y ahora entre fa y mi, como ya sabemos, hay un traste de manera natural hacia la izquierda, por tanto no vamos a hablar de fa bemol, simplemente nos vamos directamente al mi. Y ahora hacemos mi bemol, luego re bemol y terminamos finalmente en do. Venga, repaso rápido. Esto hay que sabérselo muy bien. Do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Muy bien, pues una vez tengamos esto claro, ya podemos hacer el mismo juego que antes, pero esta vez de manera descendente, y para ello vamos a empezar desde el traste 12, desde una de nuestras referencias. ¿Cómo se llama el traste 12 en la cuerda número 6? Se llama mi. Pues ahora lo que tenemos que hacer es pensar en la escala cromática descendente. Si tenemos la nota mi, ¿cuál es la nota anterior a la nota mi en la escala cromática descendente? Pues es mi bemol, y de mi a mi bemol hay un traste hacia la izquierda. Escala cromática siempre nos vemos de traste en traste. Estamos en mi bemol, pues la nota anterior a mi bemol es re. Luego tenemos re bemol, do. Ahora la nota anterior a do, de manera natural, ya tiene un traste hacia la izquierda, que es si. Por tanto, no hablamos de do bemol, vamos directamente al si. Pero ahora sí que tenemos si bemol, la bemol, sol bemol, fa, y la nota anterior a fa es mi, y ya tenemos naturalmente solo un traste de diferencia. Entonces no hablamos de fa bemol, vamos directamente al mi. Y ya hemos llegado, mi. Muy bien, pues vamos a hacer ahora el último ejemplo en la cuerda número 3. ¿Cómo se llama el traste 12 de la cuerda número 3? Se llama sol. Muy bien, pues vamos a nuestra escala cromática descendente, partimos desde la nota sol y
y pensamos, ¿cuál es la nota anterior a la nota sol en la escala cromática descendente? Pues es sol bemol, un traste hacia la izquierda. Luego tenemos fa. La nota anterior a fa ya tiene un traste de manera natural hacia la izquierda, entonces no vamos a llamarlo fa bemol, lo vamos a llamar directamente mi. Ahora tenemos mi bemol, re, re bemol, do, y ahora la nota anterior a do ya tiene naturalmente un traste hacia la izquierda, se llama si, por tanto no vamos a hablar de do bemol, vamos a hablar de si directamente. Si bemol, la bemol y sol. Y ya hemos llegado a la cuerda número 3 al aire, que se llama igual que la nota en la que hemos empezado en el traste 12. Sol, sol. ¿Vale? Y lo mismo podríamos hacer en cualquier otra cuerda. Esto ya os lo dejo para que practiquéis vosotros mismos. Pero rápidamente en la cuerda número 2 podríamos hacer, por ejemplo, si, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si. Muy bien, ya nos estamos acercando al final. Ya casi tenéis todos los recursos necesarios para dominar el nombre de las notas en la guitarra en cualquier lugar del mástil. Estamos en el paso número 8 y ahora toca entender un concepto fundamental que es el concepto de enarmonía. Enarmonía. Si os habéis fijado, cuando vamos en la escala cromática ascendente, hacemos mi, fa sostenido, sol sostenido, ¿vale? Nos vamos a quedar en esta nota. Esta nota se llama sol sostenido, ¿vale? Acordaos ahora de que estamos en el traste número 4, ¿vale? Se llama sol sostenido. Pero ahora, si vamos descendente, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol. Y estamos en el traste número 4, entonces, ¿qué ha pasado? Esta nota, al principio la hemos llamado sol sostenido y ahora la hemos llamado la bemol. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, estamos ante una enarmonía. Una enarmonía es una nota, un sonido determinado que puede adquirir dos nombres diferentes. Esta nota, según la interpretemos, según si vamos en una escala cromática ascendente o descendente, se puede llamar sol sostenido o se puede llamar la bemol. Es igual que una persona, por ejemplo, de España, yo me llamo Joan, pero si me voy a China, por ejemplo, allí en China creo que tienen la costumbre de ponernos nombres chinos. Pues allí a lo mejor me llamo Chinchuan. Aquí me llamo Joan, España, Joan, China, Chinchuan. Entonces, ¿cómo sé cuándo llamarme Joan y cuándo llamarme Chinchuan? Pues depende del contexto en el que me encuentre. Si estoy en el contexto español, me llamaré Joan, y si estoy en el contexto chino, pues me llamaré Chinchuan. Del mismo modo, ¿cómo sabremos cómo llamar a una nota sol sostenido, por ejemplo, o su equivalente enarmónico, la bemol? Pues depende del contexto musical en el que nos encontremos. Yo te he explicado que si estamos en un contexto ascendente, lo llamaremos sol sostenido. Y si estamos en un contexto descendente, lo llamaremos la bemol. Pero claro, si eres un poco avispado o si tienes algunos conocimientos musicales, quizás te preguntes, vale, pero ¿y qué pasa cuando directamente haces esta nota y no me das ningún contexto? No me dices si has llegado ahí de una manera ascendente o descendente, simplemente has caído en esa nota. Bueno, pues si no tienes ningún contexto, lo más correcto es decir las dos posibilidades, que esta nota es sol sostenido o la bemol. Dices expresamente estas dos posibilidades. Luego también se puede dar el caso de que caigas en una nota fuera de un contexto ascendente o descendente, pero en un contexto armónico, en el contexto de un acorde o de una tonalidad determinada. Entonces, en ese caso también puedes determinar el nombre correcto de la nota, pero para eso ya tienes que entender un poquito de teoría musical y de armonía, lo cual está fuera del alcance de esta clase. Entonces, para que os quede muy claro, cuando estéis en un contexto ascendente,
pensad en las notas sostenidas. Y cuando estéis en un contexto descendente, pensad en las notas bemoles. Cuando no tengáis ningún contexto y directamente caigáis en una nota, en ese caso nombrad las dos posibilidades. Esta nota es la sostenido o si bemol. Vale, una última cosa que decir sobre la enarmonía es que una vez tengamos clara la escala cromática ascendente, do, do sostenido, re, etc., y descendente, do, si bemol, etc., ahora también nos convendría tener claro de cabeza la escala cromática, pero pensando en las enarmonías. Voy a poner un ejemplo. En vez de decir do, do sostenido, re, vamos a decir do, do sostenido o re bemol, re. Re sostenido o mi bemol, mi. Fa, fa sostenido o sol bemol, sol. Sol sostenido o la bemol, la. La sostenido o si bemol, si, y luego do. Y hacer este mismo proceso de manera descendente. Do, si, si bemol o la sostenido, la bemol o sol sostenido, sol, sol bemol o fa sostenido, fa, mi bemol o re sostenido, re, re bemol o do sostenido y do. ¿Vale? Es muy importante tener claro esto primero mentalmente para luego dominar las notas en la guitarra. Muy bien, pues ya lo tenemos todo bastante clarito. Vamos ahora al paso número 9. Bueno, pues ahora tenemos que tener en cuenta que podemos hacer dos tipos de ejercicios finales para tener esto un poquito más claro. Hay dos tipos de ejercicios básicos. El ejercicio dime la nota que estoy tocando y el ejercicio haz la nota que te digo. Te voy a enseñar el proceso mental para resolver estos tipos de ejercicio y luego te propongo que hagas por tu cuenta unos cuantos. Mira, si yo te digo, dime la nota que toco y toco una nota aleatoria, como por ejemplo esta, lo que tú primero tienes que pensar es, vale, esta nota está más cerca del traste 12 o está más cerca del traste 0, es decir, de la cuerda al aire, que está más cerca de aquí o de aquí. Bueno, pues esta nota está mucho más cerca del traste 12. Entonces, para saber la nota que estoy tocando, vamos a pensar en nuestra referencia más cercana, traste 12, que ya deberíamos de saber muy bien cómo se llama. Esta nota se llama mi, ¿vale? Entonces tenemos el mi como referencia y tenemos que averiguar esta nota a partir del mi. Muy bien, entonces ahora solo tenemos que ir contando desde el mi. Como está más a la izquierda, la nota que busco, pues tenemos que ir contando descendentemente. Y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con la escala cromática descendente o con la escala de do mayor descendente. Lo voy a hacer de las dos maneras. Vamos a pensar en la escala de do mayor descendente. Estamos en mi, ahora no hay sostenidos ni bemoles, pues la nota anterior es re. De mi a re hay dos trastes hacia la izquierda, pues tengo un traste hacia la izquierda, dos trastes hacia la izquierda. ¡Oh! Me ha coincidido con la nota en la que tengo el dedo. Entonces esta nota se llama re. ¿Vale? Del mismo modo lo podríamos hacer pensando en la escala cromática descendente. Solo que teníamos que pensar en unas cuantas notas extra, ¿no? Si estamos aquí en mi, pues la nota anterior en la escala cromática descendente es mi bemol. Pues pienso, vale, esto es mi bemol. La nota anterior a mi bemol es re. Pues aquí tengo re. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora imaginad que mi dedo cae aquí, en el traste número 4, en la cuerda número 1. Y te pregunto, ¿qué nota estoy tocando? Pues lo primero que tienes que pensar es, ¿cuál es mi referencia más cercana? ¿Mi referencia más cercana es el traste número 12 o es el traste número 0? Bueno, pues en este caso es el traste número 0, ¿no? Hay menos distancia entre esto que entre esto. ¿Vale? Entonces voy a pensar en el traste número 0 como referencia y voy a ir contando de manera ascendente. Vamos a contar ahora pensando en la escala de do mayor ascendente, a ver qué pasa. Mi,
¿Cuál es la nota que viene después de mi? Pues Fa y tiene un traste hacia la derecha. ¿Cuál es la nota después de Fa? Sol y tiene 2 trastes hacia la derecha. ¿Cuál es la nota que viene después de Sol? La y tiene 2 trastes a la derecha. Pero, uy, ¿qué pasa? Me he pasado porque yo te he pedido la nota que está en el traste número 4. Entonces, como me he pasado, justo en este punto, ahora tengo que pensar en la escala cromática ascendente. Si estoy en Sol, pues pienso, ¿cuál es la siguiente en la escala cromática ascendente? Pues Sol sostenido. Y como yo no te he dado ningún contexto inicial, tienes que decir que esta nota se llama Sol sostenido o su enarmónico correspondiente, La bemol. Esto es Sol sostenido o La bemol. Si esto te parece un poco confuso, pues también puedes pensar directamente en la escala cromática ascendente. Haces Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido o La bemol. Venga, el último ejemplo. Imaginad que digo cuál es la nota que estoy tocando, la cuerda número 4, traste 5. Pues mi referencia está más cerca del traste 0 que del traste 12. Entonces pienso, vamos a pensar ahora, por ejemplo, en la escala cromática ascendente. Pues pienso en Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido y Sol. Pues aquí ya tengo la nota que estaba buscando, Sol. Muy bien, pues ahora os voy a dar 3 ejercicios, ¿vale? Os lo apuntáis y lo pensáis por vosotros mismos. ¿Qué nota estoy haciendo cuando toco la cuerda número 6 en el traste número 6? ¿Vale? Esa es una. Otra, ¿qué nota estoy haciendo cuando toco la nota número 3 en el traste número 9? ¿Vale? Y la última, ¿qué nota estoy haciendo cuando toco la cuerda número 5 en el traste número 2? Venga, esa es fácil. ¿Vale? Os apuntáis esto y lo descubrís por vosotros mismos con todos estos truquitos que os he dado. Muy bien, el segundo tipo de ejercicios que podemos hacer es que yo te diga, haz la nota Do sostenido en la cuerda número 2. Pues ahora el proceso mental es piensas en la cuerda número 2, que se llama Si, y vas contando hacia arriba en la escala tanto cromática como la escala de Do mayor, la que quieras, y vas contando hasta llegar a la nota Do sostenido. Pues haces Si, Do y Do sostenido. ¿Vale? Como te he pedido una nota sostenida, pues vas en un contexto ascendente. Ahora imagina que te pido la nota Si bemol en la cuerda número 4. Bueno, como es una nota bemol, la tienes que buscar en un contexto descendente. Entonces piensas en la cuerda 4 en el traste número 12 para generar este contexto descendente y vamos pensando Re, Re bemol, Do, Si, Si bemol. Pues ahí la tienes. Muy bien, pues ahora te voy a decir 3 ejercicios de este tipo. Te los apuntas y los piensas por tu cuenta, ¿vale? Quiero que generes la nota Sol sostenido en la cuerda número 6. Luego la nota Re bemol en la cuerda número 1. Y por último la nota La sostenido en la cuerda número 4. Muy bien, pues os animo a que hagáis estos ejercicios y recordad que podéis inventaros vuestros propios ejercicios y hacer muchos más de este tipo para realmente llegar a tener claro estos conceptos. Bueno, y falta un paso, ¿no? Este es el paso número 9, pero yo te he dicho que tenemos 10 pasos para dominar las notas. El paso número 10 es que recuerdes que puedes hacerme las preguntas que quieras. Si tienes alguna duda, si quieres que te resuelva alguna inquietud al respecto de cómo averiguar las notas en la guitarra, tienes aquí debajo la cajita de comentarios y os animo a que aprovechéis en este momento que aún mi canal es muy pequeñito y puedo contestar y leer todas vuestras preguntas y sugerencias. Quizás en un futuro, si el canal crece, ya no pueda
por falta de tiempo material, pero ahora sí. Entonces, paso número 10, hazme tus preguntas y tus sugerencias en la cajita de comentarios y yo lo leeré todo y lo responderé encantado. Por cierto, recuerda que en la caja de la descripción tienes el enlace a este checklist que va a actuar a modo de resumen para que tengas todos estos conceptos muy claros a golpe de vista en un documento muy sintetizado. Te recuerdo también que sería bastante conveniente que vuelvas a ver toda esta clase, pero ahora parte por parte, parándote en cada punto y practicándolo hasta que tengas claro que lo entiendes perfectamente, para pasar luego al siguiente y ganar así fluidez poco a poco. Espero que esta super clase maestra definitiva para saberse las notas en la guitarra os haya resultado de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!